Hola, bienvenidos a mi canal de Ginette Guitarra. En el día de hoy les voy a compartir una adaptación que hice de la canción italiana Ascolta il tuo cuore de la cantante Laura Pausini y la he llevado a la guitarra, donde hice una rearmonización y un cambio en el ritmo de la canción. Me ha ayudado muchísimo con el italiano, ya que es una lengua que me encanta. Te servirá para que tomes algunos tips que te puedan servir en el momento de hacer armonizaciones o adaptaciones para la guitarra. Espero que te guste, así como a mí me gusta esta canción. La verdad, desde pequeña he admirado a Laura Pausini y en estos momentos que estoy estudiando el italiano me han servido muchísimo sus canciones. Cantando es una manera muy dinámica de aprender un idioma. Te invito a guardar el tutorial fino alla fine. Laura Pausini es una reconocida cantante italiana nacida en Faenza, Italia. Ha ganado diferentes premios a lo largo de su carrera, incluidos los Grammys Latinos y los premios Billboard. A los 18 años ganó el Festival de San Remo en la categoría de Nuevas Propuestas. Su estilo musical abarca desde baladas románticas hasta pop latino. La canción Ascolta il tuo cuore, que en español significa Escucha tu corazón, que habla sobre la importancia de seguir los sentimientos del corazón y confiar en ellos, en el amor, en la vida en general. En sí, la letra de la canción es muy emotiva y poética. Y la melodía es melancólica y conmovedora. Está compuesta en un compás de 4/4. Presenta una estructura musical típica de este género, como lo es la introducción, estrofa, coro, estrofa nuevamente y final, que sería como una forma intro, A, B, A', B' y final. La introducción y las estrofas presentan la tonalidad de re menor, el coro y el final modulan a su relativo mayor, es decir, a fa mayor. Se basa en una progresión de acordes que proporcionan el acompañamiento de tónica, subdominante, dominante y tónica, segundo menor y sexto menor. Tranquilos que esto lo vamos a ver con más detenimiento ahorita. La introducción originalmente la interpreta una guitarra acompañada de un teclado y es de una manera en donde lleva solamente una línea melódica. Lo que yo hice fue ponerle los bajos que pertenecen a los acordes que acompañan esta melodía. Me pareció lindo dejar la armonía original en esa parte, ya que la guitarra es la que expone la introducción y pues poniéndole los bajos me pareció que sonaba llenito, pues de una manera interesante. Después viene la primera parte, la parte A. Originalmente tendría los acordes de re menor, que es la tónica, sol menor, que es la subdominante, hay un do, sigue un do, que sería como el séptimo grado de re, y pasa a un si bemol, que sería un sexto grado mayor de la tonalidad, y llega otra vez a re menor. Lo que hice en esa parte fue más que todo enriquecer la armonía con colores. En el re menor dejé un re menor 6, esta cuerda si al aire suena muy lindo ahí. Después en el sol menor no lo hice pues como está escrito en la versión original, sino que le puse una séptima. Sol menor 7, en donde la séptima sería fa. Después un do 9. Este re suena muy lindo ahí en la parte aguda. Y después ya no voy a hacer el si bemol normal, sino que lo hago si bemol max 7. En el tercer tiempo del compás pongo un la menor 7 para llegar al re menor 6 nuevamente. Y eso se repite. Lo que hice allí fue también apoyar la melodía con la guitarra, la melodía de la voz. Adesso come stai, tradita da una storia finita, e di fronte a te l'ennesima salita, un po' ti senti sola, nessuno che ti possa ascoltare. Entonces hice como arpegios, una combinación de arpegios, también con un apoyo de la melodía vocal en la guitarra. Entre la parte del coro, en donde la armonía original sería así: fa mayor, pasa a un do mayor, después pasa a un sol menor y llega a un re menor, si bemol,
fa mayor, un mi bemol, y bueno, eso se vuelve a repetir. Entonces lo que yo hice fue volver a utilizar la parte de los colores. En el fa, no lo dejé fa así, sino que puse fa max 7. Y por cada compás, la versión original presenta un solo acorde. Entonces lo que hice fue poner 2 acordes por cada compás. El segundo acorde que presento es como una sustitución del original. La primera sería fa max 7, el primero. Entonces en el segundo puso un re menor 9, porque el sexto grado menor puede reemplazar la tónica o el primer grado. Así que en el mismo compás dejé fa max 7, re menor 7, después va a un do, pero como les digo, puse los colores, puse el do max 7, y ahí en el tercer tiempo del compás dejé un mi disminuido, que se vendría siendo también como una sustitución del do. El do ahí dentro de esa parte, porque en el coro se me olvidó decirles, moduló al relativo mayor, a fa mayor. El do pasaría a ser la dominante del fa, así que busqué otro acorde que cumpla función de dominante, y en este caso sería el mi disminuido, que es el séptimo grado de fa. Esa parte quedaría así. Ya se empieza a notar más movimiento con la guitarra, más llenura dentro de la armonía, ya que en la versión original, como es una balada, pues está acompañada por teclado, por batería, bajo. En esta ocasión, cuando nosotros vamos a acompañar solamente con una guitarra, vamos a necesitar que la armonía esté más llena, que no suene como tan monótono y los mismos acordes, sino que haya variedad. Esa parte entonces quedaría: dentro te ascolta il tuo cuore, en el silencio troverai le parole. Ahí entonces en ese sol, que sería durante todo el compás, lo que hice fue meter el sol menor 7 y una sustitución que sería el si bemol max 7. ¿Por qué? Porque el sol menor sería el segundo grado de fa, entonces cumple función de subdominante. Busqué el otro acorde, el si bemol, pero pues en este caso lo puse si bemol max 7 y llega a un re menor, en donde utilizo re menor 6 y después se repite. Es como básicamente a nivel armónico lo que hice. Otra cosa que hice fue cambiar el ritmo en este coro. En la primera parte, me devuelvo un poquito. La primera vez que suena la parte A, lo que hice duplicar en algunas partes la melodía con la guitarra, y en la segunda parte lo que hice fue hacer un acompañamiento pop con la guitarra. Entonces, ya cuando entra la parte del coro, para hacer una variación a ese ritmo, lo que hice fue meter un ritmo de bossa nova. Y con este movimiento de acordes y con los colores realmente pues me pareció interesante. Quedó de esta manera. Y cantado pues queda aún más interesante. Dentro te ascolta il tuo cuore, en el silencio troverai le parole. Y así toda la canción con estos cambios, que pues respeto muchísimo el arreglo, la composición del grupo que trabaja con Laura Pausini, obviamente, pero lo llevé y lo quise hacer de esta manera en la guitarra, como les digo, para enriquecer más el movimiento armónico y rítmico de la versión. Si quieren que hable más sobre la rearmonización o sobre los arreglos, sobre el bossa nova, sobre otros ritmos, déjenmelo saber en los comentarios. Espero que les guste el arreglo, la adaptación y la versión para la guitarra. Bisogna ascoltare il tuo cuore. Tradita da una storia finita e di fronte a te l'ennesima salita.
prova a arrivare dentro il pianeta del cuore. È difficile capire qual è la cosa giusta da fare, se ti batte nella testa un'emozione, l'orgoglio che ti piglia, le notti in cui il rimorso ti sveglia per la paura di sbagliare. Mai se ti ritroverai senza stelle da seguire, tu non rinunciare mai. Credi in te, ascolta il tuo cuore, fai quel che dice anche se fa soffrire. Chiudi gli occhi e poi tu lasciati andare, prova a volare oltre questo dolore, non ti ingannerai se ascolti il tuo cuore. Apri le braccia quasi fino a toccare ogni mano, ogni speranza, ogni sogno che vuoi, perché poi ti porterà fino al cuore di ogni